Recuerdo que de pequeño me contaban el cuento de Juan sin miedo de los hermanos Grimm. Y recuerdo además lo extraño que me parecía. Hay que tener en cuenta que fui un niño que fui criado en una época como varón, cuando todavía había mili. De hecho, incluso gobernaban los militares cuando yo era un niño. Y me resultaba extraño este cuento porque dejaba entrever que no tener miedo era malo, era algo negativo. Había que buscar tener miedo. Y en un niño criado en esa época era curioso, era raro. ¿Es bueno o es malo tener miedo? Bueno, en realidad el miedo, como todas las emociones de las que estamos hablando en la cura de Stendhal, es necesario, ni bueno ni malo, es necesario. Es un mecanismo de adaptación, como todas las emociones, que en este caso es un mecanismo de protección. Nos protege frente a los peligros que consideramos muy graves. Fijaros, cuando sentimos miedo, lo primero que pasa es que se nos suben las pulsaciones, se nos sube la tensión arterial, nos centramos, nos enfocamos inmediatamente en cuál está siendo el problema, es decir, nos ubicamos, como se dice ahora, se nos va a sangrar los brazos, a las piernas, nos quedamos totalmente preparados para enfrentarnos a lo que está produciéndonos el miedo o para simplemente huir. De hecho, el miedo suele prepararnos más para huir, más que para enfrentarnos. Es tan poderosa esta emoción tan de protección que incluso a veces nos llega a bloquear. Pero estamos hablando del miedo real. El problema es que nuestro cerebro no es capaz de distinguir cuando un miedo es real de cuando no lo es, cuando es imaginario. ¿No os ha pasado de haberos estudiado 70 temas para un examen de cirugía y que te dejes 2 temas sin estudiar y te tires el día antes o los días antes nervioso, con palpitaciones, porque piensas que te va a pasar, que te van a preguntar algunos de esos 2 temas? Ese miedo, que no es real porque no está pasando todavía nada, se llaman miedos anticipatorios y la verdad que no son, eso sí que no son agradables ni dan de protección. Si te pasa como me pasó a mí, que le preguntaron uno de esos 2 temas, pues todavía sueño con eso, todavía sueño y tengo pesadillas con ese tema de los 70 que no me habían preparado y que tuve que repetir la asignatura. El problema es que esos miedos tan importantes del pasado te provocan traumas que te anclan, y a ver si va a ser por eso que cada vez que mi jefe prepara una reunión sorpresa y de las 70 cosas que yo tengo que hacer las he hecho todas menos 2 y me tiro 2 días pensando que me va a preguntar por esas 2. Pero lo de huir o luchar es para los simples mortales. Los artistas tienen una tercera opción, como siempre contamos aquí, el arte. Los artistas son capaces de manejar, organizar, gestionar sus miedos gracias al arte. Y hemos encontrado para nuestros oyentes 3 obras. Una sobre miedos pasados, otra sobre miedos presentes y otra sobre miedos futuros. Y vamos a contarlas empezando por la del Francis Bacon, un artista que tuvo muchas malas experiencias infantiles y que acabó pintando una de las obras que más terror da, la del Papa Inocencio X, pero no creas que te vamos a contar historias de miedo, no. Te vamos a contar historias de artistas que pasaron mucho miedo. La cura de Stendhal. Conecta con tus emociones a través del arte. Con Laura Delgado y José Mateos. Un podcast patrocinado por EADE Estudios Universitarios. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, José, ¿cómo estamos? Pues con muchas ganas de volver a escucharte y de hacer cosas bonitas para nuestros oyentes. Hoy no tenemos miedo, ¿no? Hoy no tenemos Por miedo. ahora. Vamos a gestionarlo bien y que sirva para que nos sirva, no que nos bloquee. Efectivamente. Sabemos que hay gran cantidad de tipos de miedo, pero lo que vamos a poner hoy de manifiesto es la importancia de exteriorizarlo. Y eso es algo que los artistas saben hacer muy bien. Empezamos con esta obra de Francis Bacon, que se llama literalmente Estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, del año 1953. Es decir, el propio Francis Bacon ya pone de manifiesto que es que lo que él está haciendo, que es versionar la obra de Velázquez, con la diferencia de que lo hace 300 años más tarde de la producción original. Y esto era algo muy habitual en este artista, que está acostumbrado a versionar otros
grandes obras de toda la historia del arte, porque él en su sala de creación, ¿no? En su estudio, tenía diversas reproducciones de obras muy conocidas de la historia del arte. ¿Y por qué elegiría esta precisamente de Velázquez? ¿Tú tienes alguna teoría, José? Bueno, es una obra muy intensa sobre la Iglesia, ¿no? En el que se empodera mucho a un papa, ¿no? Se le ve como muy potente. De hecho, cuando lo vio ese papa, le dijo a Velázquez: me has pintado demasiado verídico. Efectivamente, exclamó algo así como troppo vero, ¿no? Como Troppo vero. demasiado real. Sí, Efectivamente, nos encontramos delante de lo que denominamos en arte como retrato psicológico, porque representa la psique o incluso la personalidad del retratado. Y ese papa pues vio cómo se plasmaba perfectamente su personalidad, que era bastante dura, una obra muy solemne. Además, predomina el color rojo, lo que también suele estar asociado con el poder. ¿Y qué es lo que va a hacer Francis Bacon? Pues él lo que va a hacer es plasmar su propia visión del mismo elemento que está representado, del Papa. Entonces hay que tener en cuenta que Francis Bacon pues tiene una infancia bastante compleja, marcada por los abusos, y por otro elemento que va a ser clave para interpretar correctamente esta obra, y es que él es educado en una estricta educación católica. Y de aquí que no tenga la misma perspectiva de esta obra. Entonces Bacon lo que va a hacer es plasmar sus miedos y sus traumas de la infancia. Y una de las cosas más interesantes de esta obra es la capacidad que podemos tener de reconocer la emoción del miedo. Bacon nos pone muy bien en situación. Elige un fondo negro. La sotana que había representado Velázquez, él la cambia por una especie de túnica blanca, que además acompaña con el color morado, que también solemos contrasta asociar, mucho, ¿no? contrasta y se asocia habitualmente también con la iglesia. Y además también incluye el color amarillo, que es un color también vinculado con la alerta, con el peligro, para plasmar esa sensación de miedo, de algo escalofriante, que nos pone un poco los vellos de punta. Y el miedo, sobre todo, va a aparecer en el rostro de este papa, que nada tiene que ver con el que representa a Velázquez. Podemos ver ese miedo en una boca desencajada. Casi podemos Un grito, ¿no? escuchar ese grito sordo, ¿no? Como justamente es la plasmación de lo que estaba, de cómo se sentía Bacon frente al A esos pensar. terrores o esos miedos Efectivamente, sus traumas de la infancia de la salieron infancia. a relucir. Hay una cosa curiosa con ese color morado también. Bueno, sale la parte médica, ¿no? Siempre eso está presente. No lo he dicho antes, pero el miedo también palidece la cara. Te pone la cara un poquito más pálida, como más morada, que aquí también se ve. Pero con Francis Bacon lo que pasaba era otra cosa. Y es que él era asmático. Además, un asmático muy severo. Incluso a veces tenía que dejar de pintar o dejó de ir a algunas exposiciones precisamente por esas crisis fuertes de asma. ¿Y qué le pasa a un asmático severo? Que se pone azul. Que se pone Que azul. se ahoga literalmente. Sí, yo creo que de alguna manera es su inconsciente. Una de las cosas que más miedo le da a un asmático es tener una de esas crisis, y pintó su mayor miedo, que es esta obra en donde él representa sus mayores miedos, su infancia, sus problemas. La representa además en la situación en la que él siente más miedo, que es cuando tiene un ataque de asma. Si miramos la imagen desde dos perspectivas, yo creo que tiene incluso esa perspectiva de que así es cuando estoy peor, ¿no? Y Efectivamente. representa muy bien, yo creo, el miedo y los terrores antiguos. Los propios psicólogos hacen mucho hincapié, ¿no?, en la importancia de la infancia y cómo todo lo que vivimos en esa etapa de la vida luego va a repercutir en nuestra fase adulta, ¿no?, en esos traumas, en esas problemáticas que pudimos sufrir, o también en lo positivo, ¿no?, que nos va luego a generar, a crear como personas. Pues de infancia, además, estamos intentando contar y explicar que tenemos que intentar superar muchas de esas cosas para que el miedo no nos ancle y no nos condicione a nuestra vida presente. Pero yo quiero contar una historia de nuestra siguiente artista, que es Yayoi Kusama, y quiero poner un poquito en contexto esta artista y esta historia. Yayoi era una niña pequeña, 5 o 6 años, cuando un día, desayunando en su casa con su familia, vio cómo el suelo empezó a llenarse de flores, pero no de flores cualquiera. El tapete de la mesa era de flores, tenía un estampado de flores, y ese estampado empezó a correrse por el suelo, después las paredes, el techo. Era una crisis psicótica.
su primera crisis psicótica. Imaginaros una niña con 5 o 6 años que de pronto ve cómo el mundo se transforma, cómo de pronto aparecen cosas tan extrañas como esas. Esas crisis se fueron repitiendo en su vida, junto a las crisis de pánico. Las crisis de pánico, quien no haya visto a una persona con una crisis de pánico no se imagina lo mal que lo puede pasar, igual que se pasa con una crisis asmática severa, ¿no? Bueno, pues Kusama tiene el privilegio de ser un artista, y cuando ya se hizo mayor y cuando ha ido creando, ha hecho algo muy, muy especial. Ha hecho una obra que ha conseguido de alguna manera transformar esos miedos y esas alucinaciones, esas crisis psicóticas que ella tiene. Vamos a irnos a una obra de arte que a mí me encanta, se llama Sala de la Aniquilación, es del 2002 y os la voy a contar, buscarla si queréis, pero muy fácil de contar. Es una habitación montada dentro de un museo que es completamente en blanco. Tiene sofás, tiene mesas, tiene una televisión, tiene muchos elementos, lo que es como un salón, ¿no? Como el salón donde a ella le pasó esto, ¿no? Pero es blanco, todo es blanco, pintado de blanco brillante. Tú puedes entrar en esta instalación, ¿no? Se llaman instalaciones este tipo de obras, pero a la entrada te dejan elegir un montón de stickers, de pegatinas, de lunares, de colores rojos, verde, azul, colores básicos. Y hay una frase: enloquece. Y te permiten, de hecho te animan a que pegues esos stickers donde tú quieres, empieces a pegar lunares. Imaginaros qué divertido entrar a una habitación en blanco y empezar a llenar de lunares el sofá, las mesas, el televisor. Cuando van pasando los días, la habitación acaba teniendo la misma forma, el mismo estampado del suelo, que el techo, que exactamente como lo que ella le pasaba en sus crisis psicóticas. Fijaros ahora de nuevo en el título. Sala de la aniquilación. ¿De la aniquilación de qué? Del miedo. Porque de momento en que ella entra en esa habitación, que es una obra de arte, la gente la felicita, qué cosa más chula ha hecho, qué interesante, cuando la próxima vez su mundo se vuelva así, cuando la próxima vez sus paredes se llenen de flores, de estampados, de lunares, de cosas que no deberían de estar, les va a parecer hasta bonito. Esa es una obra que consigue superar el miedo de Yayoi Kusama, que bueno, que además la gente le gusta mucho porque es muy participativa, es muy instagrameable. Yo no sé si tú alguna vez te la encuentras, que tú eres muy de Instagram, ¿no? La Venus de Urbino. Es muy bonito la capacidad creativa y artística que tiene el arte de decir, oye, pues esto que me ocurre lo voy a transformar y le voy a dar ese toque de me lo voy a llevar a mi propio terreno. Imaginaros del miedo de una niña de 6 años que ocurrió la primera vez, ahora que cada vez que lo vea, la tía se va a sentar a disfrutarlo, ¿no? Hay que decir que Yayoi Kusama sigue viva, pero vive en un psiquiátrico. Desde el año 90 y tanto vive en un psiquiátrico en Tokio, y cuando se encuentra los días mejores tiene un estudio, tiene un régimen abierto. Ella sale, hace cosas, trabaja, pero siempre se vuelve a dormir al psiquiátrico, y cuando está peor pues se tira días que no sale. Pero fíjate qué maravilla, como con su arte aniquila el miedo, lo transforma y consigue superar ese miedo tan atroz a que el mundo se transforme. Pues ya lo ha transformado ella en forma de arte. A mí, más allá de su capacidad creativa y artística, una de las cosas que más interesante o más me gusta de Kusama es la capacidad que tiene de poner de manifiesto el tema de la salud mental, ¿no? Que hasta hace poco era prácticamente un tabú, no se hablaba de ello, y cómo es capaz de pasar de ese miedo, de ese terror que sintió la primera vez siendo apenas una niña, al conocimiento, a explorar toda esa faceta e incluso al reconocimiento, que es lo más importante para explorar y para gestionar bien las emociones. Por eso todas sus obras son muy envolventes, son muy que te puedes entrar dentro de ellas, porque prácticamente te deja entrar dentro de su mente. Nunca lo ha escondido, su enfermedad, que le ha causado muchos problemas, pero que gracias al arte ha conseguido de alguna manera gestionarlo lo mejor posible, o mejor que muchas otras. La visibilidad de esa faceta que no todo el mundo tiene la capacidad o es capaz, ¿no?, de decir abiertamente, oye, pues tengo este problema. Bueno, ya hemos hablado de los traumas infantiles, los traumas antiguos, de los miedos presentes, que es el de Kusama,
vámonos a premoniciones, ¿no? A los miedos Al premonitorios futuro, ¿no? Que son como a hoy en día veces son los que están dando están más muy problemas, presentes, quizás, ¿verdad?, sí. en nuestra vida. Y a pesar de que son dos artistas relativamente actuales, podemos irnos a la obra de uno de los grandes maestros de la historia del arte, o así ¿Picasso? eran ¿Picasso? conocidos. No, ese no. Ese no tocaba. Ese no tocaba hoy, no. Aunque siempre está presente de alguna forma. De que vamos a hablar otro gran maestro, las cosas como son. Uno que también le De los inspiró grandes. bastante, Sí, sí. se trata de Francisco de Goya, en uno de sus famosísimos caprichos, en ese El sueño de la razón produce monstruos, del año, en torno al año 1799. Sus caprichos pues son una serie de estampas satíricas que muy resumidamente lo que vienen a hacer es una fuerte crítica social. Todos en algún momento dado hemos visto alguna de ellas. Y Goya lo que va a hacer es plasmar toda su idea, principalmente influenciado por la ilustración, y plasma en esta específicamente, en El sueño de la razón produce monstruos, su miedo a la ignorancia. Fijaros Eso es. qué curioso. En esta estampa lo que vamos a ver es a una persona que está durmiendo, que cae dormida sobre una especie de escritorio que está lleno de papeles, de lienzos, e incluso el Museo de Goya lo ha interpretado como una especie de autorretrato, aunque no le vemos el rostro a esa persona, podría ser el propio Goya que ha caído rendido, ¿no? Después de estar agotado, después de toda una jornada de creatividad, de hacer lienzo, de hacer pintura, y sobre su cabeza empiezan a aparecer animales nocturnos, pues un búho, un murciélago, incluso... Pesadillas, fantasmas, Efectivamente, monstruos. todo ese mundo de la noche que siempre nos han vendido como el que más despierta todo eso miedo. Pero esto viene a raíz de hablar del subconsciente, ¿no? Que es lo que aparece, que es lo que sale a relucir cuando la razón se apaga, ¿no? Se anula, y en nuestros sueños pues salen a relucir en ocasiones todos esos miedos, ¿no? De los que incluso a veces todavía no somos conscientes en la realidad, y se transforman en ocasiones en esas temidas pesadillas. Entonces, para Goya, el sueño de la razón produce monstruos viene a hablarnos de eso mismo, ¿no? En el momento en el que la razón se adormece, ya cansada de que no puede más, es cuando llegan todas esas visiones fantasmagóricas. Hay que tener en cuenta que Goya era un enamorado de la ilustración, del conocimiento, de la época de la enciclopedia, y que bueno, le estuvo fallando mucho de esas cosas, ¿no? Hemos hablado antes que estaba en contra de los dictadores y acabó pintando para dictadores, que estaba a favor de los franceses, y cogieron y invadieron toda su tierra, nos invadieron, y que de alguna manera él ya tenía miedo que lo más puro, lo más sagrado, que era la razón, pues acabará volviéndose otra vez hacia el mundo de las cavernas, ¿no? Además realiza la serie de los caprichos en un momento crucial de su carrera, en el que empieza esa especie de aislamiento social, en el que su enfermedad también se pone un poco más de relieve, se empieza a agudizar, y que finalmente sabemos que es verdad que le dejarán sordo. Y bueno, pues digamos que aprovecha también esa faceta o todos esos miedos que empezaban a relucir para plasmarlo y para hacer una crítica social de una forma muy abierta, aunque también muy intelectual. Sí, la verdad que Goya era muy incomprendido, pero él creía que la razón estaba muy por encima de todas esas cosas. A mí me resulta muy curioso porque hoy en día los neuropsicólogos hablan de un momento entre que te quedas dormido, o sea, en que te estás empezando a dormir y te quedas dormido del todo, que es ese momento que está retratando Goya, yo creo, y que se dice que es el momento de los fantasmas, es justo cuando el subconsciente ya está, pero tú todavía no estás durmiendo, ¿no? Y me parece una de las mejores obras de esos fantasmas que dicen que aparecen de noche, y realmente pues los miedos que tenemos, que antes justo de quedar dormidos no suelen aparecer. Me parece una obra magistral la que has traído hoy, Laura. Vamos a ir concluyendo, vamos a ir terminando sobre... Sacando algunas conclusiones. Sí, porque siempre lo que buscamos es eso, ¿no? Hoy hemos hablado del miedo, que es una de las emociones que se dicen negativas. Es muy desagradable tener miedo, desde luego, ¿no? Son tan negativas como pues la ira, la tristeza y el asco, que son las 4 negativas. Pero tenemos que decir que no solo se dicen negativas porque son desagradables, sino porque cuando se pasan de la rosca, cuando, digamos, las tenemos en momentos que no son necesarias. Se descontrolan un poco, se nos van de las manos. Sí, eso es, nos acaban produciendo enfermedad. Yo nunca he visto a nadie enfermo de felicidad, de amor, de alegría, pero sí de miedo irracionales. Y se nos van de las manos muchas veces estos miedos prolongados por cosas que no están pasando. Si tenemos demasiado miedo anticipatorio al futuro, a lo que pueda pasar, pues vivimos siempre en alerta, vivimos con la tensión alta, con palpitaciones, y eso acaba produciendo ansiedad, aparte de problemas hipertensivos, gástricos, como todos sabemos. Si estamos anclados en los miedos del pasado, si estamos anclados en lo que pasó,
al final estamos rumiando tanto, que se llama así, rumiar ideas que pasaron, que no estamos disfrutando pues el presente. Lo que queremos con este podcast es que os ancléis al presente, viváis las emociones, pero las buenas, las malas, las gestionemos, nos sirvan, nos ayuden y podamos vivir una vida de una forma un poquito más plena, más como nos gusta a todos nosotros, que es viviendo lo bueno, lo malo, pero presentes, aquí presentes. Ese es el objetivo de nuestro podcast. Hemos querido mostrar en este programa pues un miedo pasado con Inocencio, la hora de Inocencio X. Hemos querido el presente con Kusama y a Goya con el futuro. 3 miedos que te hemos traído, pasado, presente y futuro. Y lo que queremos terminar de decirte... Además, yo creo que para dar un toque un poco positivo, ¿no? Al terminar el capítulo, creo que tenemos una tendencia a tener miedo hacia lo desconocido muchas veces, hacia la incertidumbre de qué va a pasar, de todas las posibilidades que contempla nuestra mente, pero finalmente si nos damos cuenta y hacemos un poquito de balance, de análisis de todo eso, todo ese miedo desemboca en un crecimiento personal, en superarlo, en cuando hacemos balance y oye, esto lo he superado, ¿no? A pesar de todo ese miedo que sentía. Hay que tener en cuenta que el 92%, que está estudiado científicamente, el 92% de las cosas que creemos que nos van a suceder, no suceden. Es decir, que estamos asustados y saturados de ansiedad por cosas que realmente no van a pasar. Te voy a dar un consejo. No te comas tú solo los miedos o tú sola los miedos. Cuéntalo, compártelos, pide ayuda. No huyas, no sigas huyendo de esos miedos, porque solo conociéndolo, reconociéndolo y solo enfrentándote a ellos, sobre todo si tienes con quien te ayude, solo enfrentándote a los miedos serás capaz de superarlo. Mi nombre es José Mateo, en las redes soy Gos Picasso. Yo soy Laura, en redes La Venus de Urbino. Damos las gracias a nuestro técnico, Arturo Campano. Y a EADE, Estudios Universitarios, que es quien nos promociona este podcast. Seguidnos para el próximo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.